El tema que nos corresponde es artritis reumatoidea. En nuestro caso es Annalise, que es una mujer de 44 años quien presenta artritis generalizadas, fatiga y rigidez matutina relacionadas con artritis reumatoidea de actividad moderada. Ha recibido tratamiento durante 3 meses con naproxeno 500 miligramos vía oral cada 12 horas, metotrexato 2.5 miligramos, 6 tabletas, o sea 15 miligramos vía oral una vez por semana, ácido fólico 1 miligramo vía oral cada 24 horas. En cuanto a su examen físico, encontramos que hay hinchazón y sensibilidad a la palpación en 16 articulaciones bilateralmente, especialmente en las falanges y articulaciones del metacarpo. Adicionalmente presenta disminución en los rangos del movimiento de los dedos, muñecas y hombros. En cuanto a los resultados del laboratorio, es importante resaltar la presencia del anti-CCP en el suero, que está elevado en 70, y el factor reumatoideo que se encuentra negativo, que al principio de los meses de esta enfermedad puede darse negativo, pero después puede darse positivo. Además de esto, es importante resaltar que tiene una TBC latente que no es tratada. Bueno, básicamente el diagnóstico que ella tiene es artritis reumatoidea, que es una enfermedad inflamatoria autoinmunitaria sistemática crónica que se presenta de forma poliarticular, simétrica y sigue un patrón predominante en articulaciones periféricas. Se manifiesta con sinovitis, leucocitosis y nódulos reumatoides, así como puede expresar o no el factor reumatoideo en sangre, que eso ya lo explicamos anteriormente. Actualmente entonces se encuentra medicada con metotrexato, que es un análogo estructural del ácido fólico que actúa inhibiendo la enzima del hidrofolato, la cual es necesaria para la formación de ácido folínico, el cual se usa para la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Tiene efectos inmunosupresores a reducir la acción leucocitaria, especialmente de los linfocitos B, y por ende la síntesis de anticuerpos. Tiene también efectos antiinflamatorios al disminuir la circulación de ciertas citocinas en sangre. Este medicamento es categoría X y pasa a leche materna, por lo que se debe evitar, y su excreción es hepática y renal, por lo que en estos pacientes que están ahí mencionados se debe tener precaución. En cuanto a las interacciones, tenemos que los AINES aumentan su toxicidad y su hepatotoxicidad es aumentada por la leflunomida, básicamente es la más importante ahí, y puede incrementar también el riesgo de pancitopenia con este mismo medicamento. El ácido fólico es un factor vitamínico que funciona como cofactor en la síntesis de nucleótidos y células sanguíneas. Es usado debido a que disminuye significativamente la toxicidad hepática del metotrexato sin afectar su efectividad clínica. Debe tenerse cuidado con su administración, ya que disminuye el efecto del fenobarbital y de la fenitoína y la primidona, y está contraindicado en algunos tipos de anemia. El naproxeno es un medicamento de tipo AINE que inhibe la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos al inhibir la enzima ciclooxigenasa. El AINE es el menos cardiotóxico y tiene una vida media larga, y su administración oral es preferiblemente con comidas. Tiene muchos efectos adversos, como se pueden apreciar, y está contraindicado en embarazo, pasa a leche materna, por lo que se debe evitar, y en insuficiencia hepática e insuficiencia renal se debe tener precaución. Tenemos entonces que con respecto a este tratamiento hay que tener en cuenta que el metotrexato está usado en dosis considerablemente altas sin presentar mejoría aparente, y que según los exámenes de laboratorio se reporta que tiene una infección latente por tuberculosis que no está tratada. Hay que tener en cuenta también que hay diferentes factores que influyen. Entonces, en este caso es si tiene o no hepatitis B, tuberculosis ya sea activa o latente, diabetes, enfermedad renal, enfermedades de bases también como pulmonar, cardiovascular, entre otros. Los medicamentos entonces que existen para la artritis reumatoidea es el naproxeno, que es el más usado en AINES, por lo que ya anteriormente mencionamos, los glucocorticoides como la prednisona y la metilprednisolona, los glucocorticoides intraarticulares, que son los que están mencionados, y
También existen los medicamentos modificadores de la enfermedad que pueden ser biológicos o no biológicos. Los biológicos están mencionados ahí, son los que menos efectos secundarios tienen, y los demás que son sintéticos, biosimilares, esos tienen más contraindicaciones que más adelante lo vamos a ver. Hay alternativas en el tratamiento cuando no sirve el tratamiento inicial con metotrexato, que es una terapia combinada con los medicamentos que ustedes están viendo. La primera opción es metotrexato más sulfasalacina más hidroxicloroquina. La sulfasalacina es hepatotóxica y nefrotóxica, hay que tener en cuenta que ya lleva 3 meses usando naproxeno, además que inhibe la absorción y el metabolismo de ácido fólico. La hidroxicloroquina, pues hay que tener precauciones, daño hepático y daño renal. Pues ya lo mencionamos, esta opción. El metotrexato más leflunomida es hepatotóxico y hemotóxico. Además, el metotrexato puede aumentar el efecto tóxico de este medicamento. Además de eso, puede aumentar la susceptibilidad de infecciones por tuberculosis y pues ella ya tiene una latente. En cuanto a las inyecciones de oro, tienen muchísimos efectos secundarios y además puede comprometer las vidas de los pacientes 1 de cada 5. Entonces el medicamento que le vamos a dar de elección, el tratamiento como tal es el metotrexato más un fármaco biológico, que en este caso escogimos el etanercept porque es el más usado y lo cubre el POS. El naproxeno, ácido fólico se le sigue dando y vamos a tratar la TBC con isoniazida. Entonces el etanercept, pues puede haber riesgo de reactivar la TBC en pacientes que no hayan sido bien tratados anteriormente con profilaxis. Hay que hacer entonces un monitoreo constante para esta enfermedad como la es la TBC y hepatitis B, y puede aumentar el riesgo de infecciones porque es un inmunomodulador y puede tener efectos secundarios asociados a su administración porque es subcutáneo. En cuanto a las especificaciones, vamos a tener metotrexato 7.5 a 10 miligramos vía oral, una vez por semana durante 3 meses, que va a ser la nueva consulta que tendremos con ella. El etanercept, que va a ser 25 miligramos 2 veces por semana o 50 miligramos una vez por semana, vía subcutánea durante 3 meses. El naproxeno, 500 miligramos vía oral 12 horas, pero solo por 2 semanas. Ella va a seguir teniendo dolor, entonces por eso se le sigue mandando el naproxeno. Pero el etanercept, que es un fármaco biológico, tiene la capacidad de un efecto analgésico que se da durante 10 a 15 días, se da el efecto. Entonces se le va a dar naproxeno mientras no se genera el efecto y después se suspende. El ácido fólico se le sigue dando como estaba estructurado anteriormente y la isoniazida se le aumenta 5 miligramos por kilogramo vía subcutánea diario durante 9 meses. Muy importante es que los pacientes que estén medicados con metotrexato se tienen que hacer un hemograma y medir las transaminasas cada mes al inicio del tratamiento durante 3 meses y después cada 3 meses mientras recibe la medicación. Si hay un incremento o hay alguna alteración en las transaminasas o a nivel de la sangre, se debe suspender automáticamente el metotrexato. Las interacciones farmacológicas, entonces tenemos entonces que el ibuprofeno, el naproxeno y el ASA van a evitar la excreción del metotrexato, por lo que va a aumentar su concentración y por lo tanto su toxicidad. En cuanto a Eptodolab, va a aumentar la vida media del metotrexato al menos en un 38%. La leflunomida, pues ya dijimos que esta se aumenta su riesgo de toxicidad junto al metotrexato. Y por último, este medicamento no debe usarse con inmunomoduladores potentes, pero aún así está medicado su uso con metotrexato o con fármacos biológicos. En cuanto al tratamiento no farmacológico, se debe educar al paciente porque puede tener ideas erróneas del tratamiento y de la naturaleza como tal de su enfermedad. Hay que recomendarle descanso porque esta enfermedad puede producir fatiga, también ejercicio
porque la falta de este puede provocar pérdida del movimiento de las articulaciones, puede generar atrofia muscular y eso va a disminuir la estabilidad de las articulaciones. También remitirlo a fisioterapia y terapia ocupacional para aliviar el dolor, reducir la inflamación y preservar como tal la integridad de las articulaciones. Asesoramiento nutricional y dietético, porque esta enfermedad puede ser asociada a anorexia y si la persona es obesa debe perder peso. También puedes dejar de fumar y controlar los lípidos y una detención temprana y tratamiento de la osteoporosis porque esta enfermedad sola puede causar la pérdida gradual de la densidad mineral ósea sin necesidad de usar glucocorticoides. También las vacunas son muy importantes, no debe darse vacunas vivas, como por ejemplo la influenza, neumococo, entre otras, porque, porque el tratamiento eh, de esta enfermedad puede poner en mayor riesgo una enfermedad grave. Pues como ya dijimos, hay que enseñarle al paciente, hay que dejarle claro la importancia y que lo cumpla correctamente. Hay que sugerirle también grupos de apoyo, explicarle lo del descanso de las articulaciones que debe ser necesario. Lo mismo, fisioterapia y terapia ocupacional y enviar acompañamiento nutricional. Gracias.